El tema de hoy es un tema actualísimo y también muy delicado. Es un tema que, como vemos en este cuadro que ilustra la primera diapositiva, en la parte de abajo hay unos edificios oscuros que quiere simbolizar eh, ese grave problema que es la drogadicción, pero como en todos los problemas, como en todas las situaciones en las que nos encontramos los seres humanos, siempre hay una luz. Siempre al fondo, en este caso arriba en el cuadro, hay una luz. Porque estamos aquí para aprender, para progresar, para equivocarnos muchas veces y para rectificar. Las drogas, la drogadicción, como decía, es uno, y esto salta a la vista y todos lo conocemos perfectamente, es uno de los más graves problemas que afronta la humanidad. No ahora, sino desde siempre, porque las drogas han existido siempre. Sin embargo, da la impresión de que es en estos últimos años que cuando se produce más como una eclosión del consumo de estas sustancias. Esta conferencia de hoy es una conferencia desde la perspectiva de un ciudadano normal como soy yo, espiritista. Es decir, no soy un especialista en estas cuestiones. No voy a presentar tampoco un trabajo muy cuantitativo, entrando muchísimo en el detalle. Tendremos que ver un par de gráficas solamente y algunas definiciones que nos van a ayudar a entender todavía o a concienciarnos todavía un poco más de la gravedad de la ingestión de las drogas. Pero como digo, más que nada es la visión de un ciudadano espiritista que intentaremos colocar algunos comentarios, algunas reflexiones para que nos ayuden a entender un poco más una vertiente diferente en la cuestión de las drogas, que es la vertiente que el espiritismo nos ofrece. Empecemos con algunas definiciones. La Real Academia Española de la Lengua nos dice que la droga es una sustancia o preparado medicamentoso de efecto estimulante, deprimente, narcótico o alucinógeno. Una definición concreta, corta y que nos dice lo sustancial. Aquí falta, que lo veremos con otras definiciones, ahondar en los aspectos de la adicción, de la dependencia, de la tolerancia a las drogas, etcétera, etcétera. Es curioso porque la palabra droga, especialmente para personas que tenemos ya una cierta edad, no siempre ha significado lo que ahora conocemos como tal. Porque en la primera definición que nos ofrece la RAE sobre la palabra droga, es que es una sustancia mineral, vegetal o animal que se emplea en la medicina, en la industria o en las bellas artes. En España nos dice la RAE que ha habido unos establecimientos comerciales llamados droguerías, que es probable que en el resto de los países hispanohablantes tal vez no existieran, y que son tiendas en las que se venden productos o se vendían productos de limpieza y de pinturas. Pero bueno, estos productos de limpieza y de pinturas ya hemos visto que se han constituido también en un elemento más de drogadicción. Esos disolventes, esos pegamentos que algunas personas inhalan para obtener también esas sensaciones que las drogas aportan, pues forman parte de esas tiendas que los vendían de una manera normal, evidentemente. También es toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de administración, produce una alteración de algún modo del natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo. Y es además susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. Esta definición ya es más completa. Ya nos está diciendo que la droga tiene una afectación en el sistema nervioso central y que puede crear dependencia, como pasa la mayor parte de las veces. También
es una actividad o afición obsesiva. Este tal vez es un concepto más moderno, posiblemente antiguamente no se consideraba así, pero hoy en día puede haber personas que tengan una afición casi a nivel de drogadicción en videojuegos, por ejemplo, en los juegos de azar, por ejemplo, que no son sustancias que se puedan introducir en el organismo, pero que también crean una adicción y dan problemas casi iguales a los de las drogas convencionales. Finalmente, drogadicción es la adicción a las drogas y un drogadicto es una persona habituada a las drogas. Hay algunos que nos dicen que la drogadicción es una enfermedad. Esto es un concepto que iremos manejando varias veces en la conferencia de hoy. Por un lado, enfermedad es una alteración más o menos grave de la salud. Bueno, la drogadicción realmente es una alteración grave de la salud. Si nos atuviéramos únicamente a esta definición, seguro diríamos que la drogadicción es una enfermedad. También es una pasión dañosa o alteración en lo moral o espiritual. También se da, y más visto desde una perspectiva espiritista. Hay una alteración en la parte moral del individuo y también en la influencia espiritual que envuelve al individuo. Esta definición de la RAE nos viene como anillo al dedo para la exposición de hoy. También la Organización Mundial de la Salud nos dice que la enfermedad es una alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. Bueno, la cuestión de la drogadicción también encajaría en esta definición. Como contraparte, la salud, según también nos dice la OMS, es un estado de completo bienestar físico y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Si realmente tuviéramos que aplicar esta definición de salud, casi podríamos decir que todos estamos enfermos, porque no hay quien tenga un completo bienestar físico, mental y social. Y la drogadicción, que va en contra de ese bienestar físico, mental y social, realmente está reñida con la salud. Realmente se puede perfectamente afirmar que la drogadicción no deja de ser una evasión de la realidad. La realidad que a veces es dura, es complicada, es difícil, y también en oportunidades las personas tenemos nuestras propias características que complican todavía más las circunstancias de la vida y pueden conducirnos en oportunidades a intentar evadirnos de la realidad. Evadirnos de la realidad o negar la realidad a veces es un mecanismo de defensa imprescindible para poder vivir. El problema es cuando se utiliza de una manera patológica, de una manera recurrente, de una manera continua. Ante una determinada situación uno puede decir, caramba, esta realidad no me gusta, no la quiero, la niego, no quiero. Pero esto puede ser en una oportunidad. Pero si es siempre, entonces ya se transforma en una enfermedad. Y la drogadicción realmente es una evasión de la realidad. La persona que recurre a las drogas de una manera sistemática es que su realidad no le gusta, es que esa realidad le molesta, esa realidad no le llena en absoluto. Desde un punto de vista espiritista, incluso espiritualista, diríamos que la evasión de la realidad no es buena para nosotros, no es positiva. Lo que hay que hacer es enfrentar la realidad tan bien como podamos, Continuemos. Vamos a definir algunas de las drogas para que nos demos cuenta de lo que realmente son capaces de producir en nuestro organismo, en nuestra percepción y en nuestras sensaciones. Estas definiciones que a continuación vamos a considerar están extraídas del Glosario de Términos de Alcohol y Drogas de la Organización Mundial de la Salud de 1994, y a pesar de que tenga 25 años o más de 25 años este glosario, sigue siendo una referencia imprescindible.
Si tenéis curiosidad o interés para ahondar un poquito más en estas definiciones, este glosario se encuentra fácilmente por internet y es muy completo. Incluso yo he encontrado, buscando estos días definiciones por internet, he encontrado otras páginas web, incluso de organismos oficiales, en las cuales, a veces sin citar la fuente, pero aprovechan este mismo glosario para definir todos estos conceptos que iremos viendo y muchísimos más. El glosario consta de 70 y pico páginas, es decir, que es muy completo. Un alucinógeno es una sustancia química que induce alteraciones de la percepción, el pensamiento y sensaciones similares a las provocadas por las psicosis funcionales, pero que no producen una marcada alteración de la memoria y la orientación que son características de los síndromes orgánicos. O sea, que altera la percepción, altera el pensamiento. Esto no es bueno, ciertamente. Esto nos puede inducir a tener una percepción totalmente equivocada de nuestra realidad. Es decir, que en lugar de arreglar algo intentando evadirnos de la realidad, lo estamos complicando todavía más, porque la percepción que vamos a tener de esa realidad va a estar aún más distorsionada. Nos dice este glosario que los efectos empiezan a notarse de 20 a 30 minutos después de la ingestión y consisten en dilatación de las pupilas, elevación de la presión arterial, taquicardia, temblor, hiperreflexia y una fase psicodélica, que es euforia o cambios variados del estado de ánimo, ilusiones visuales y alteración de la percepción, indefinición de los límites entre lo propio y lo ajeno, y a menudo una sensación de unidad con el cosmos. Son frecuentes las fluctuaciones rápidas entre la euforia y la disforia. La disforia es lo contrario de la euforia. Al cabo de 4 o 5 horas, esta fase deja paso a ideas de referencia, sensación de mayor conciencia del yo interior y sensación de control mágico. Vemos que las sensaciones que provocan estas sustancias son importantes y que la persona debe perder la noción de la realidad con facilidad, más si al cabo de esas 4 o 5 horas, como dice este glosario, da una sensación de mayor conciencia de uno mismo y de un control mágico de la realidad. No existe un control mágico de la realidad, nunca. La realidad es la que es, nos guste más o nos guste menos. Y cuanto más nos alejemos de la realidad utilizando subterfugios como son las drogas, más nos costará relacionarnos con esa realidad e intentar cambiarla para bien. Que a veces es difícil, sin duda, pero es el camino. Al final es el único camino. Vamos con otra definición de este glosario. El alcohol como evasión. Consumo de alcohol motivado por el deseo o la necesidad de evadirse de una situación o un estado de ánimo desagradable. Términos afines, motivos personales frente a sociales, consumo de alcohol para abordar situaciones, afectividad negativa, es decir, también para encarar la realidad de una manera diferente, para intentar superar determinadas situaciones dándonos unos ánimos artificiales. Aquí entre paréntesis nos dice que hay motivos personales y también motivos sociales. Hay personas que beben por una casi imposición, entre comillas, social, porque se ven prácticamente obligados o creen sentirse obligados a consumir, en este caso alcohol, por dar una satisfacción a una determinada situación social. Esto es peligroso también. Es igualmente tan peligroso como beber para evadirse, porque al fin y al cabo, lamentablemente todo es empezar. Y que sean consumos sociales no quiere decir que no sean consumos graves. El mismo glosario en otras definiciones nos dice que esos consumos sociales son igualmente extremadamente peligrosos. Última definición. Un mal viaje. ¿Qué es un mal viaje? En la jerga de los consumidores de drogas es el efecto adverso de las drogas, porque las drogas tienen efectos muy adversos, ya lo sabemos. A la larga perjudican muchísimo el sistema nervioso central y pueden perjudicar mucho el cerebro.
Y aquí nos dice el glosario que ese efecto adverso consiste en una combinación de cualquiera de estos efectos: sensación de pérdida de control, distorsión de la imagen corporal, alucinaciones raras y aterradoras, miedo a enloquecer o a morir, desesperación, pensamientos suicidas y estado afectivo claramente negativo. Los síntomas físicos son sudores, palpitaciones, náuseas y parestesias. O sea, unas sensaciones y una situación realmente tremendas que deben dar mucho desasosiego a la persona que lo está viviendo. Como dice el glosario, aunque estas reacciones se asocian normalmente al consumo de alucinógenos, también pueden aparecer con otro tipo de drogas como anfetaminas, anticolinérgicos, antihistamínicos, sedantes hipnóticos y seguro que más de ellos. Y terminamos con las definiciones. Yo creo que tenemos ya suficiente. Todos tenemos una percepción de lo que es, de lo malo, de lo complicado, de lo inadecuado que es el consumo de las drogas. Pero sin embargo, hay muchísimas personas que consumen drogas. Y sin ir más lejos, dicen las estadísticas que nuestra ciudad, Barcelona, es la ciudad donde se consume más cocaína de Europa. Y caramba, no es precisamente una buena noticia. Son noticias extremadamente preocupantes. Quiere decir que hay muchas personas que necesitan esos estímulos para superar la realidad. Y esto realmente es muy triste. Mirad, hace ya bastantes años que leí unas cuantas obras de Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, y en una de sus obras, con este personaje, encontré una descripción sobrecogedora sobre personas que consumían opio. En una de sus novelitas, el doctor Doyle eh, dice bueno, que el doctor Watson andaba buscando a Sherlock Holmes porque Sherlock Holmes era cocainómano. Sherlock Holmes, cuando no tenía algún caso entre manos, se aburría y entonces recurría a las drogas. Y entonces, en esta novela, que tituló La aventura del hombre del labio retorcido, el doctor Watson entra en un antro donde se consumía droga y nos dice que gracias a la luz de una vacilante lámpara de aceite colocada encima de la puerta, pude descubrir el pestillo y entré a una habitación larga y baja, de atmósfera espesa y cargada del humo pardo del opio. Había en ella una sucesión de literas de madera. Descubrí confusamente por entre aquella oscuridad una visión de cuerpos tumbados en posturas extrañas y fantásticas. Hombres encorvados, rodillas dobladas, cabezas echadas hacia atrás, barbillas apuntando hacia lo alto, y aquí y allá unas pupilas negras, turbias, vueltas hacia el recién llegado. De entre las negras sombras surgían pequeños círculos rojos de luz, que unas veces brillaban y otras se apagaban, según que el veneno subía o se desvanecía en las cazoletas de las pipas metálicas de los fumadores de opio. La primera vez que leí este texto me quedé sobrecogido. Yo creo que es una descripción muy realista y a pesar de que tenga más de 100 años esta descripción, seguro que adecuando alguna de estas situaciones encontraríamos aspectos parecidos en la actualidad. Ah, este, este resaltado de la penúltima línea de se encendían o se apagaban esos círculos de luz según que el veneno subía o se desvanecía en las cazoletas es real, porque la droga comprendemos perfectamente que es un veneno. Lo que nos asombra es que a pesar de eso, y a pesar de que muchas personas tienen perfecta conciencia de ello, puedan seguir consumiendo. Esto veremos algunos intentos de explicación de esta situación. Mirad, la primera de las gráficas que os quería mostrar. Esto lo he extraído del informe del año pasado del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones. Es también un documento muy interesante de leer y de revisar. Larguísimo, tiene más de 200 páginas, pero vale la pena hacerlo. Y en este caso, en este gráfico, nos están diciendo
el número de sustancias psicoactivas consumidas, legales e ilegales, en los últimos 30 días entre los estudiantes de enseñanzas secundarias de 14 a 18 años, según edad y sexo, en España en el año 2018. Es decir, lo que preguntan es una cosa muy concreta. Lo preguntan tanto a chicos como chicas de 14 años, de 15, 16, 17 y 18, si en el último mes, en el momento que les hicieron la encuesta, si habían consumido 0 drogas, que sería el color azul, o el color azul intenso, una droga, el color verde, 2 drogas, el color rojo, 3 drogas, el color grisáceo, y 4 o más drogas, el color verde. Las drogas que estaban rastreando con estas preguntas en la encuesta eran, como se indica en la parte baja de la diapositiva, tabaco, inoxidantes, con su receta, inhalables, volátiles, cannabis, cocaína en polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y gamma hidroxibutirato, que es, para decirlo de una manera entendible, éxtasis líquido. O sea, un abanico enorme de sustancias que causan drogodependencia. Como vemos, cuando aumenta la edad, disminuyen, esta columna de color azul que es 0 drogas y aumentan las otras, casi de una manera equivalente en chicos y chicas. Y lo más grave, lo más triste, claro, son las partes más altas de la gráfica, cuando hay personas que consumen 3 drogas, 4 drogas o más drogas. Esto realmente es, sorprendente, porque estamos hablando de muchachos de 14 a 18 años, muchachos y muchachas de 14 a 18 años. En ese Observatorio Español de las Drogas hacen también más preguntas y aportan más información. Por ejemplo, les preguntan a estos jóvenes sobre la percepción del riesgo. Y la mayoría de ellos tienen una percepción alta sobre el riesgo que comporta consumir drogas. También piensan que el grado de información que se les ofrece al respecto es bajo. Casi más de un 70% creen que el grado de información que se les da es bajo. Sin embargo, es curioso porque un 60 o un 70%, incluso más, de ellos creen que la información que reciben en la escuela y en la familia es, es real, que se les ha dado este tipo de información. Por eso esos dos conceptos quedan raros, porque si por un lado dicen que no tienen suficiente información y por el otro reconocen que tanto en la familia como en la escuela sí que se les ofrecen esa información, queda un poco raro. Y de lo que se quejan también es que hay muy poca información sobre las drogas que son tanto el juego como las apuestas, que son drogas más modernas, que son tan malas como las otras, que pueden crear una dependencia terrible como las otras y que pueden afectar psicológicamente y espiritualmente al individuo sin ningún género de dudas. Volvemos con el tema de si la drogadicción podemos considerarla una enfermedad. Desde un punto de vista psicológico, se evidencia la presencia de factores que pueden predisponer a esa situación. La inexperiencia, una posible depresión, neurosis obsesivas, sentimientos de inferioridad, tal vez la esquizofrenia. Cuando hablo de neurosis obsesiva, quiero hablar de fobias, por ejemplo, de comportamientos obsesivos. No que haya en esas personas una obsesión espiritual, no, sino unos comportamientos obsesivos. Esto podrían ser, todo ello, unos factores predisponentes al consumo de droga para superar la depresión, para superar fobias que pueden ser tremendamente inhabilitantes, para superar sentimientos de inferioridad. Caramba, ¿cuántas personas no comentan que para superar su timidez y poder dirigirse, si son chicos, dirigirse a chicas y al revés, les conviene beber un poco de alcohol para animarse? Esto se oye en muchas oportunidades. Por tanto, son
factores que ayudan, que facilitan que personas con poca experiencia, tal vez con poco ánimo, acaben eh, instalándose en las drogadicciones. Desde la visión espiritista, que es la que más nos interesa hoy, podemos identificar como situaciones que facilitan la entrada en las drogadicciones a la falta de madurez y experiencia, a la falta de ánimo, a situaciones recurrentes del pasado y a procesos obsesivos. Cuando digo situaciones recurrentes del pasado, son situaciones que ahora volvemos a enfrentar, pero que en el pasado también nos han marcado de una manera fuerte. Pueden ser procesos parecidos a los que ahora nos volvemos a encontrar. Y procesos obsesivos, evidentemente, también se dan. En cuanto a esas situaciones del pasado, yo creo que todos habremos conocido algunas personas que tienen un miedo tremendo a determinadas situaciones que podrían llegar a comportar un acceso a la drogadicción. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que tiene un miedo absoluto al juego. Él nunca en la vida ha entrado en un bingo, nunca ha hecho una apuesta con dinero, absolutamente nunca, nunca. Tiene un miedo absoluto a engancharse. ¿Qué quiere decir esto? En esta encarnación no ha jugado nunca. Por lo tanto, esa tendencia tiene que venir de vidas anteriores. Seguramente en experiencias pasadas habrá pasado por se habrá encontrado en esa misma situación. En el periodo entre encarnaciones, en el estado de erraticidad, habrá sabido madurar este problema, habrá tomado buenas resoluciones, pero ahora que vuelve a estar encarnado y tiene el olvido del pasado, siente todavía esa tendencia, pero es capaz de controlarla perfectamente. Quiere decir que ha sido capaz de superar esto. Pero puede haber otras personas que no hayan realmente superado esta situación o que sus resoluciones antes de encarnar parecían muy firmes, pero cuando se han encontrado nuevamente en el mundo material han caído nuevamente en estas situaciones. Sigamos explorando esta cuestión de la drogadicción y de la enfermedad. La drogadicción sería básicamente una enfermedad del alma, pero que tiene graves consecuencias en el cuerpo físico y posiblemente, seguramente también en el perispíritu, como veremos a continuación. Se instalaría por falta de experiencia y madurez, como decíamos, y seguramente también como una fuga ante la realidad. Volvemos a encontrarnos con este mismo concepto, la fuga, la evasión de la realidad. Sin duda también habría prácticamente siempre, antes o después, una vinculación con elementos afines del mundo espiritual, y en determinadas oportunidades sería también un proceso obsesivo. Lo cual no quiere decir, como enfatizaremos a continuación, que esa persona no tenga responsabilidad. Evidentemente la tiene. Y asimismo puede llegar a ser un camino al suicidio. Esto es una realidad de la cual yo creo que todos tenemos constancia, porque personas desencarnan por sobredosis, personas desencarnan por ese consumo abusivo de las drogas, y eso es un suicidio, sin duda. Dentro de la literatura espiritista no hay mucho, o por lo menos yo no conozco, muchos textos en los cuales se hable sobre los efectos de la drogadicción en el perispíritu y en el espíritu. Espíritu y perispíritu es un conjunto, es una unidad. Lo que afecta a uno afecta al otro, sin duda. En este texto de un libro de Divaldo Franco, dictado por Matilde Rivera de Villar, se dice que le corresponde luchar al espíritu en contra de los atavismos primitivos, herencia del proceso de crecimiento por el cual ha pasado, y despojarse de los vicios adquiridos a lo largo del tiempo. Es lo que decía hace un momento. Esos vicios adquiridos a lo largo de encarnaciones anteriores, es probable que en muchas oportunidades no hayamos sido capaces de erradicarlos de nuestro espíritu, de nuestro pensamiento, y siguen ahí de forma latente. Y cuando encarnamos, como decía, al no recordar
esas circunstancias pasadas, es más fácil que si nuestra resolución no es realmente firme, podamos volver a caer nuevamente en esa misma situación. Cualquier dependencia que lo esclavice debe merecer su más fuerte atención, procurando liberarse de la misma con la contribución de sacrificios, tal vez podríamos decir mejor, de esfuerzos continuos, mediante los cuales adquiere nuevos hábitos que plasman un comportamiento saludable. Es cierto, cuanto mejor nos esforcemos en trabajar correctamente, en mejorar nuestros hábitos, en cambiar nuestros hábitos, tendremos una situación más saludable, tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Por lo tanto, es el esfuerzo del individuo el que va a conseguir superar estas situaciones, lo cual no quiere decir que el entorno social de ese individuo no deba también contribuir, no deba también ayudar para que esas situaciones sean superadas. Tabaco, alcohol, juego, drogas alucinógenas dejan marcas profundas en el perispíritu, las cuales, para lograr su desimpregnación, exigen el tiempo correspondiente a su uso. Bueno, no sé si realmente exigen ese mismo tiempo, lo que sí comprendemos perfectamente que situaciones equivocadas que cultivamos, por decirlo así, durante mucho tiempo, a veces durante varias encarnaciones, no las vamos a resolver en un momento, no las vamos a resolver en un instante de lucidez en el cual comprendamos que realmente lo que estamos haciendo es malo para nosotros y que hemos de esforzarnos en dejar todo aquello. En un momento sí que podemos entender que hay que hacerlo, pero realmente llevarlo a la práctica nos va a llevar seguramente a más de una encarnación. Los problemas graves que vamos teniendo durante nuestras encarnaciones no se resuelven en un momento, necesitan esfuerzo, tiempo y dedicación, y comprendemos que esto debe ser así. Además, hay otro concepto que se maneja de una manera bastante habitual dentro de la literatura espiritista, especialmente de la literatura mediúmnica, y especialmente más todavía de la literatura mediúmnica que nos viene desde Brasil, que es el concepto de vampirismo. A mí personalmente es un concepto que no me gusta, a pesar de que la palabra vampirizar es correcta en castellano. La RAE reconoce que es una palabra correcta y la define como lo que es esto de chupar energías, chupar los recursos de los demás. Y esto es algo que ocurre, sin duda, pero no nos parece lo más adecuado, porque cuando hablamos de vampiros, lo primero que nos imaginamos es Drácula y aspectos fantasiosos de películas, y no es así. Yo creo que para entendernos mejor es más conveniente hablar, por ejemplo, de procesos de simbiosis o parasitosis, que es realmente lo que ocurre. Hay espíritus desencarnados que tienen una actitud simbiótica o de parasitosis con personas encarnadas. En este otro dibujo lo veremos más claro. Personas que están sujetas a comportamientos vinculados a las drogas, se les suman por afinidad espíritus desencarnados que durante su vida anterior o vidas anteriores han tenido comportamientos parecidos, iguales, y que todavía están arraigados a esas sensaciones del pasado y que desean, necesitan, buscan a personas que tienen los mismos hábitos, los mismos vicios, para apegarse a ellos. Y en ese contacto de perispíritu contra perispíritu deben llegar realmente a tener sensaciones parecidas a las que tenían durante la vida material, y deben notar esos efluvios del alcohol o las sensaciones que las drogas, que cualquier tipo de drogas da a las personas encarnadas. Este es un problema que realmente se da. Son procesos obsesivos, pero que se dan por afinidad. No porque realmente ese espíritu que está apegado al encarnado lo está haciendo por venganza. No, lo está haciendo por afinidad. Lo está haciendo para aprovechar
que el otro se droga y él tener esas mismas sensaciones. Estas diapositivas corresponden a una representación gráfica de un libro mediúnico titulado Volví, que recibió el medium Francisco Cándido Xavier y que explica determinadas situaciones de este tipo, y alguien tuvo la buena idea de realizar algunos dibujos que son realmente muy impactantes, como también este. Estos espíritus se dan cuenta de que hay espíritus más esclarecidos, más lúcidos, que quieren apartarles de esa situación y que, sin duda, desde el mundo espiritual intentan ayudar al desencarnado y al encarnado. Lo cual no quiere decir que cuando estos espíritus que intentan ayudar se aparten de esa situación, lo que ocurría no vuelva a ocurrir perfectamente. Porque decíamos, son procesos que cuestan mucho de superar, y también en reuniones mediúmnicas se pueden manifestar espíritus que han tenido estas situaciones en su pasado, y a través de estos trabajos también pueden ser ayudados para que puedan superar esa situación. Lo cual no quiere decir que si se ayudan a esos espíritus que estaban absorbiendo esas sustancias a través del perispíritu del encarnado, no quiere decir que el encarnado se vaya a recuperar del todo y vaya a dejar las drogas, en absoluto. Este es un proceso personal y propio. Este es uno de los ítems, una de las preguntas que yo considero más interesantes del libro de los espíritus. Kardec se dirige a sus colaboradores espirituales y les plantea si cuando las personas estamos de algún modo inmersas en la atmósfera del vicio, el mal, no se convierte para ellos, para nosotros, en una atracción casi irresistible. Y esto es algo que da que pensar, porque a veces se nos describen determinadas situaciones del mundo material en las que una persona determinada ha realizado un tipo de actuación, tal vez incitando al consumo de la droga a otras personas, realizando una labor de venta, etcétera, etcétera. Y cuando te explican la situación de ese individuo, de esa persona, en su juventud y en su infancia, casi piensas, es que era prácticamente inevitable que le pasara esto, porque el ambiente en el que nació y creció era un ambiente totalmente incorrecto, totalmente enajenado prácticamente. Era casi imposible que pudiera salir adelante esa persona. Sin embargo, los espíritus le dan a Allan Kardec una respuesta absolutamente contundente. Atracción, sí. Irresistible, no. No hay nunca una atracción que sea absolutamente irresistible. De nosotros depende realmente resistirnos a ello, lo cual no es sencillo, ni mucho menos, evidentemente. Y continúan los espíritus diciéndole, porque en medio de esa atmósfera del vicio, a veces tú encuentras grandes virtudes, y eso es verdad. Son espíritus que tuvieron la fortaleza de resistir y que al mismo tiempo recibieron la misión de ejercer una influencia benéfica sobre sus semejantes. Pueden ser espíritus perfectamente conscientes de sí mismos y que con su buen ejemplo puedan ayudar a ese entorno social deprimido, adscrito a las drogas, en el cual hayan nacido y hayan crecido. Y Kardec, a quien le gustaba mucho ahondar en los temas, sigue preguntando a los espíritus: ¿la perturbación de las facultades intelectuales a causa de la embriaguez exculpa los actos reprensibles? Y la respuesta, tengamos en cuenta que es de 1860, es muy categórica, moralmente correctísima. Dicen que no, porque el ebrio se ha privado voluntariamente de la razón para satisfacer pasiones brutales. En vez de una falta, comete dos. No hace tantos años que en nuestro país se excusaban determinados delitos porque la persona estaba borracha, porque la persona estaba ebria. Y entonces no tenía un control de sus facultades intelectuales. Esto es incorrecto. En cambio, esta respuesta, que es muy moderna, a pesar de ser de 1860, nos dice que no, porque quien cae en esos vicios, quien cae en esas situaciones,
cae porque no ha sabido resistirlas y cae utilizando su libre albedrío. Por tanto, voluntariamente entra en esa situación. Y la culpabilidad de los actos que realiza en esa situación de drogadicción es suya, es inexcusable. La perturbación de las facultades quita al hombre el libre albedrío. Aquel cuya inteligencia se encuentra perturbada por alguna causa ya no es dueño de su pensamiento y por consiguiente no tiene libertad. Aquí Kardec y los espíritus se están refiriendo a la perturbación orgánica de las facultades, es decir, un espíritu que encarna en un cuerpo que tiene por sí mismo tiene alguna enfermedad, alguna dificultad cerebral y eso le impide tener las facultades correctas, normales. Por eso, si emplea mal las pocas facultades que tiene, ciertamente no tiene responsabilidad en este aspecto. No es común como alguien que a través del alcohol o a través de las drogas puede llevar a tener, como decíamos hace un momento, actuaciones totalmente equivocadas. Es totalmente distinto. El hombre que perece víctima del abuso de pasiones, que sabe que habrán de apresurar su fin, pero a las que no puede resistir porque el hábito las ha convertido en verdaderas necesidades físicas, comete un suicidio. Con esta pregunta, Kardec se refiere implícitamente a las drogas. En aquel momento, seguramente, casi debía ser, no diré solamente el alcohol, porque ya se conocían otras drogas, como el opio, pero generalmente supongo que se debía referir al alcohol. Pero bueno, podemos hacer una perfecta equiparación con el resto de drogas que conocemos. Y él pregunta, ¿comete un suicidio? La pregunta también es muy pertinente. Y le contestan que se trata de un suicidio moral, o podríamos decir de un suicidio indirecto, porque no es que se quiten la vida en un momento, como quien se ahorca o se pega un tiro. No, es algo que se va gestando a lo largo de los años. Es un suicidio indirecto, un suicidio moral, como dicen aquí los espíritus, pero no deja de ser un suicidio. Dice, ¿no comprendéis que en ese caso, el hombre es doblemente culpable? Hay falta de valor y bestialidad. Bueno, este concepto de bestialidad realmente no lo acaba de comprender. Yo diría que hay falta de comprensión, hay falta de conocimiento, hay falta de experiencia, hay miedo ante la realidad, etcétera, etcétera. Es más culpable este que se quita la vida de manera indirecta por un suicidio indirecto por haber consumido drogas. Es más culpable que el que se quita la vida por desesperación. Y los espíritus dicen que sí, porque ha tenido tiempo de razonar su suicidio o ha tenido tiempo de poder evitar llegar a esa situación. En el que lo comete instantáneamente hay veces una especie de extravío que se parece a la locura. Y hoy en día ya sabemos que muchas de las personas que llegan hasta la idea del suicidio, en muchas oportunidades tienen problemas mentales. Tienen a veces procesos graves de desesperación y de sentirse absolutamente solos y no ver salida. Hay muchos depresivos graves entre los suicidas. El otro tendrá más responsabilidad porque las penas siempre son proporcionales a la conciencia que se tiene de las faltas cometidas. Como veréis, me permito la libertad de ir cambiando algunas expresiones clásicas dentro del espiritismo, como esta de que el otro será castigado mucho más. La palabra castigo es una palabra que hemos de ir erradicando de nuestro vocabulario espiritista. En tiempos de Kardec era normal que él hablara de castigo, de culpa, de que Dios nos recompensa y nos vigila y nos castiga, pero hoy en día ya no. En aquel momento era casi inevitable porque el espiritismo nació en una sociedad absolutamente cristiana, absolutamente religiosa. Por lo tanto, era normal que arrastrara también algunos de esos conceptos. Pero comprendemos perfectamente, como también sabía sin ningún género de dudas Allan Kardec, que Dios no nos castiga de ninguna de las maneras. Dios nos da oportunidades de rehacer el camino, nos da oportunidades de aprendizaje. Dios nos ampara a través de sus leyes divinas. Por lo tanto, no podemos asociar a la idea de la divinidad la idea del castigo, porque no es correcto.
que, como ya sabemos, siempre le gustaba mirar todos los problemas desde todos los ángulos posibles, advierte: ¿y la posición social no es a veces un obstáculo para la completa libertad de acción? El mundo tiene sin duda sus exigencias. Dios es justo, toma en cuenta todo, pero os deja la responsabilidad de los escasos esfuerzos que hacéis para superar los obstáculos. Es cierto que a veces la posición social de algunas personas les puede llevar a determinados ambientes en los cuales pueda ser relativamente fácil encontrar esas sustancias estupefacientes. Pero claro, depende de él, depende de los esfuerzos que haga para superar esa situación. Para que uno le ofrezcan determinadas sustancias, no quiere decir que tenga la obligación de consumirlas, ni mucho menos. También pregunta en el libro de los espíritus: ¿las predisposiciones instintivas que el hombre trae al nacer no son un obstáculo para el ejercicio del libre albedrío? Las predisposiciones instintivas son las del espíritu antes de su encarnación, es decir, son su propio acervo, su propio resultado, lo que él es. Según sea más o menos adelantado, pueden incitarlo a cometer actos reprensibles, y en eso será secundado por los espíritus que simpatizan con esas disposiciones, porque nunca hay que olvidar que la ley de afinidad funciona siempre. Y con nuestro pensamiento, con nuestras actuaciones, con nuestras maneras de ser, atraemos a espíritus desencarnados. Si nos dejamos hundir en el abismo de las drogadicciones, seguro que habrá espíritus que nos acompañarán en ese hundimiento, en ese abismo, porque querrán seguir teniendo aquellas mismas sensaciones. Sin embargo, como ya decía en otra pregunta que hemos visto hace un momento, no hay incitación que sea irresistible cuando se tiene la voluntad de resistir. El problema es que muchas veces no tenemos esa voluntad de resistir. Nos cuesta todavía mucho. Es más fácil dejarse llevar por las circunstancias materiales, especialmente en esas personas que no tienen una constancia de la vida futura. Cuando uno comprende que la vida futura es una realidad, entonces sí que se esfuerza en intentar modular lo mejor posible las situaciones de la vida presente, porque comprende perfectamente que lo que se encontrará en el futuro será la resultante de lo que está haciendo ahora. Por lo tanto, si hoy me drogo, si dejo que las drogas dominen toda mi vida, mi futuro va a ser exactamente el mismo. Por ello, una persona que tenga ciertos conocimientos espiritualistas y espiritistas tiene una situación diferente ante ese abismo de las drogas. Para cualquier cometido que exija decisión, coraje, equilibrio, definición, valor, humildad, estoicismo, resignación, hay que recurrir a la oración, a la elevación del pensamiento y a la reflexión. La reflexión es uno de los recursos más positivos que tenemos a nuestro alcance. Antes de cualquier actuación, antes de cualquier decisión, reflexionemos. Y nunca hemos de permitirnos la asimilación del vicio, pensando ilusoriamente que nos liberaremos del mismo cuando queramos, ya que si los viciados pudiesen querer no estarían bajo esa violenta dominación. Es como también aquellos que piensan que pueden llamar a espíritus desencarnados de bajo contenido moral para que les ayuden en determinadas actuaciones y que después les podrán despedir, los podrán apartar de sí mismos cuando quieran. Cara a su error. Eso no sucede. Ni los vicios ni los espíritus que simpatizan con nosotros se van a marchar porque nosotros queramos. Se van a marchar si somos capaces de cambiar de actitud. Si no, lo tenemos bastante complicado. Resumiendo, la droga no es buena, la droga mata. Y esto hay que tenerlo claro, y muchas de las personas que están dentro del contexto de la drogadicción lo entienden así. Tenemos libre albedrío. Por lo tanto, deberíamos ser conscientes y ser consecuentes. El problema es que muchas veces no somos consecuentes, que la realidad nos domina y que el camino aparentemente fácil nos parece el mejor. Pero el camino aparentemente fácil nunca es el mejor, de ninguna de las maneras.
El camino bueno es el camino que nos lleva adelante, pero a través del esfuerzo. Vamos a enumerar las aportaciones que el espiritismo puede ofrecer para la prevención y la superación del consumo de drogas. Empecemos con la prevención. Ciertamente, educación en las escuelas y en la familia. Ofrecer anclajes, es decir, aspectos que nos permitan agarrarnos a la vida para no evadirnos de ella. Divulgar con naturalidad la realidad de la vida futura con las experiencias cercanas a la muerte como apoyo. Enfatizar la universalidad del binomio acción-consecuencia, con las terapias de regresión de memoria como ayuda argumental. Ese binomio acción-consecuencia, acción y efecto, es demoledor, porque cuando realmente lo entendemos, cuando aceptamos la responsabilidad personal por todo lo que hacemos, eso nos obliga a cambiar de actitud. Hay que conocer también la fuerza atractiva del pensamiento. Con nuestro pensamiento atraemos pensamientos similares. Y esto es una realidad completa. Se pueden aportar conocimientos sobre los procesos de influencia mental. Si os fijáis en todo lo que hemos enumerado hasta el momento, no hablamos demasiado de espiritismo, porque de experiencias cercanas a la muerte, por ejemplo, y de reencarnación, se habla en muchos otros ámbitos que no son el espiritista, pero son aspectos en los cuales el espiritismo puede ayudar y mucho, para enfatizar, para reforzar estos conceptos. Otro aspecto, ¿deberíamos apoyar la legalización de las drogas? Yo no creo que el espiritismo esté en disposición de decir sí o no a esta pregunta. No creo que sea nuestro papel el responder a ello. Hay especialistas, hay médicos, psicólogos, psiquiatras, personas con mucho conocimiento al respecto, que son los que podrían dar una respuesta más clara en esta situación. La verdad, yo personalmente se me hace muy difícil decir si es correcto o no es correcto. Se podría pensar que si se legalizan las drogas se evitaría el tráfico, esto sería cierto, pero también vemos otras drogas perfectamente permitidas, como es el alcohol, que es una droga dura. Los médicos afirman contundentemente que el alcohol es una droga dura, tan dura como la heroína o la cocaína. Y el alcohol circula libremente, por lo tanto ya no sabes qué es lo más adecuado. Y para la superación del consumo de las drogas es casi lo mismo, pero con algún énfasis en el apoyo de la familia y de las terapias complementarias que el centro espírita pueda ofrecer. Y afirmo, terapias complementarias, nunca terapias alternativas. No hay una terapia alternativa a las terapias médicas. Las terapias médicas son imprescindibles. Los centros espiritistas podemos ofrecer alguna terapia complementaria para ayudar a la persona a que comprenda que es un espíritu que vivirá después de la muerte y que por ello es imprescindible que cambie de actitud. Esto es una buena aportación complementaria, no alternativa. Todo lo demás prácticamente es igual, una aceptación completa, un énfasis todavía más firme en la cuestión de la responsabilidad personal. También sobre el conocimiento, ya no solo de la fuerza atractiva del pensamiento, sino también de la fuerza repulsiva del pensamiento. Es decir, nos pueden llegar perfectamente pensamientos negativos a cualquiera de nosotros. Y nos sucede en más de una oportunidad y a veces muchas veces durante el día. Pero depende de nosotros aceptarlos o rechazarlos. O simplemente dejarlos pasar, no considerarlos para nada y dedicarnos a aspectos más positivos de la vida. También aportamos dentro del ámbito espiritista conocimientos sobre los procesos obsesivos, porque ya hemos visto que hay elementos espirituales que se suman a estas situaciones, ya sea por afinidad o ya sea por proceso de venganza, que pueden ser ambas cosas. Y siempre recomendar incondicionalmente las terapias médicas. Y vamos acabando. También apoyar, resaltar siempre esos elementos de anclaje a la vida, que son los afectivos, como la familia, la amistad, el arraigo, los psicológicos, fortaleza, equilibrio, ánimo, vivenciales, la empatía, el compañerismo,
los personales, la salud, la economía, el trabajo, que muchas veces nos faltan, sin duda. Los ideológicos también pueden ayudarnos a anclarnos y agarrarnos a la vida, la política, la religión y evidentemente la creencia en la vida después de la muerte, la confianza en Dios. Todo eso se traduce en amor, confianza en sí mismo y en los demás, empatía, aprovechamiento de la salud, confianza en el futuro. Somos, o tendríamos que considerarlo, creo yo, deberíamos ser buenos jugadores de ajedrez. Nuestras piezas, la familia, los amigos, nosotros mismos, han de estar siempre perfectamente protegidas, desde los más ángulos posible. Además, cada pieza protege y al mismo tiempo es protegida por otras piezas. Es decir, si la persona se encuentra en ese entramado de protección, en ese entramado en el cual hay personas a su alrededor y espíritus también que intentarán ayudarle, esa persona va a estar muy protegida y va a tener mucha más facilidad para superar las tentaciones de las drogas. Pero ya sabemos que en muchísimas situaciones esto no se da. Esto no se da. Y las personas caen en esas drogadicciones, en esos problemas, por desesperación ante la vida, por no saber gestionar los problemas, por no saber enfocar los obstáculos y las dificultades de la vida, etcétera, etcétera. Pero también se conocen personas perfectamente bienestantes, sin ningún problema económico, con familias estructuradas y que caen también en estas situaciones. Porque tener todas las circunstancias de la vida bastante resueltas no significa que la persona sea madura y que sepa realmente aprovechar esas circunstancias positivas. Vamos a terminar con dos diapositivas muy rápidamente. Una es unas palabras de Yassi Regis, uno de los mejores pensadores modernos sobre espiritismo, que en un librito muy pequeñito que tituló La delicada cuestión del sexo y del amor, enfatiza también la importancia de la familia y nos dice: cada familia define su perfil moral, intelectual, conceptual, a partir del deseo y de las personalidades de los padres. Créase la psicosfera familiar formada por las vibraciones que exhalan de cada uno, creando una atmósfera psíquica sensible. En esa atmósfera se concentran los equilibrios y los desequilibrios, los deseos y las formaciones mentales conscientes e inconscientes. Es una especie de mar de materia mental, sutil, donde cada miembro de la familia permanece involucrado y sumergido. O sea, la familia tiene una importancia capital. No quiere decir que pueda resolverlo todo, ni mucho menos, porque además en múltiples oportunidades los propios padres no son capaces de crear esa psicosfera familiar de la que habla Yassi Regis, porque ellos mismos tienen también muchos problemas, muchas dificultades personales, pero comprendemos que a la corta o a la larga habrá que entender que la familia es realmente el núcleo que nos va a ayudar a crecer intelectualmente y moralmente. Y bueno, la voy a saltar porque simplemente es reafirmar todavía más esta cuestión de la importancia del pensamiento, y quiero terminar con este último gráfico, también extraído de ese informe del Observatorio Español de las Drogas y Adicciones, y que recoge las respuestas de estudiantes, también en este caso, de 14 a 18 años. Se les preguntó qué acciones ellos recomendarían para resolver el problema de las drogas. Y es curioso, ¿eh? Vamos a leerlas, pero al revés. Empecemos por abajo. Hablan educación en las escuelas, tratamiento voluntario a consumidores, control policial y aduanero, campañas publicitarias. También otros dicen tratamiento obligatorio a consumidores, administración médica de metadona, leyes estrictas contra las drogas, administración médica de heroína y finalmente algún porcentaje más pequeño en el cual habían muchos estudiantes que estaban ya consumiendo drogas y que hablan de la legalización del cannabis y de todas las drogas. Caramba, la mayor parte de estas recomendaciones son muy sensatas. Educar, tratar a los consumidores, que haya un buen control policial y aduanero, buenas campañas publicitarias, leyes estrictas, ayuda médica. Entonces aún todavía sorprende más que personas tan jóvenes, que tengan las ideas tan claras de lo que habría que hacer, no se den cuenta de que están cayendo en ese pozo y de que ellos mismos se están hundiendo en esa costumbre, en ese hábito, en esa adicción perniciosa que son las drogas.
pero ya sabemos que los espíritus somos seres contradictorios, somos seres incongruentes, no somos consecuentes, porque nos falta todavía mucha madurez espiritual, nos falta todavía mucho conocimiento de la realidad, nos falta todavía ahondar más en las circunstancias reales de la vida con mayúsculas. Y en eso estamos. Por eso encarnamos y por eso siempre afirmamos que necesitamos de una manera absoluta las vidas materiales para aprender, para rectificar, para comprender mejor lo que somos y hacia dónde vamos y de dónde venimos. Por eso las vidas materiales son tan importantes para nosotros. Pero como aún somos seres inferiores, podemos caer con cierta facilidad en estas trampas, en estas situaciones. Pero a la larga aprenderemos, y esto es lo que nos consuela, a pesar de que nos desconsuele muchas veces, nos acongoje en muchas oportunidades, el contemplar cómo un número tan grande de personas caen en estas situaciones y se complican tanto la vida, se complican tanto el futuro. Pero bueno, todo es cuestión de madurez, todo es cuestión de trabajo, todo es cuestión de esfuerzo. Nosotros como espiritistas lo que podemos hacer es, aparte de intentar dar el mejor ejemplo posible, enfatizar siempre, como hacía Kardec, la importancia de la vida futura, la importancia del comportamiento personal, la importancia de comprender la responsabilidad de nuestros actos, y con estos elementos realmente se ayuda a la corta o más bien a la larga a las personas para que comprendan realmente cuál ha de ser su actitud ante la vida. Bueno, terminamos aquí estas consideraciones hechas, como decía al principio, por un ciudadano espiritista ante esta cuestión tan grave de las drogadicciones. Nuestra próxima conferencia será el 13 de marzo, también a través de esta misma plataforma Skype, y llevará el título de Conversando con los Espíritus. Muy bien, pues podemos pasar a las preguntas, pero a la larga aprenderemos, y esto es lo que nos consuela, a pesar de que nos desconsuele muchas veces, nos acongoje en muchas oportunidades, el contemplar cómo un número tan grande de personas caen en estas situaciones y se complican tanto la vida, se complican tanto el futuro. Pero bueno, todo es cuestión de madurez, todo es cuestión de trabajo, todo es cuestión de esfuerzo. Nosotros como espiritistas lo que podemos hacer es, aparte de intentar dar el mejor ejemplo posible, enfatizar siempre, como hacía Kardec, la importancia de la vida futura, la importancia del comportamiento personal, la importancia de comprender la responsabilidad de nuestros actos, y con estos elementos realmente se ayuda a la corta o más bien a la larga a las personas para que comprendan realmente cuál ha de ser su actitud ante la vida. Bueno, terminamos aquí estas consideraciones hechas, como decía al principio, por un ciudadano espiritista ante esta cuestión tan grave de las drogadicciones. Nuestra próxima conferencia será el 13 de marzo, también a través de esta misma plataforma Skype, y llevará el título de Conversando con los Espíritus.